Hola amigos, aquí estamos de nuevo iniciándonos en Linux y en este nuevo video tutorial. Recordar que en el vídeo anterior vimos cómo podíamos crear una unidad USB y también cómo dejarle un espacio desde Windows 10 a nuestro nuevo Linux. Y hoy vamos a ver en este vídeo cómo vamos a instalar Linux, nuestro primer Linux en ese espacio. Bueno, procederemos con la instalación. Veréis, con la unidad USB conectada encendemos el PC y pulsamos la tecla, en mi caso es F5 para iniciar directamente desde la unidad USB. Como os decía en el anterior vídeo, os recomiendo que busquéis la marca de vuestro PC por la web, posiblemente para que os dé acceso directo desde el teclado a la unidad USB, y si no, tenéis que pulsar de F8 a F12 hasta que podáis entrar en el menú de boteo y lo cambiáis por para que inicie la unidad USB. Bien, ya estamos en el instalador. Vamos a cambiarle el idioma al español y como veis nos da una serie de opciones para gestionar desde el libcd. Incluso podemos hacer comprobaciones de memoria y iniciar reparación del sistema. Nosotros la ejecutaremos desde la primera opción, le daremos a intro y una vez en el escritorio, desde aquí tenemos el instalador. Vamos a ver cómo podemos hacer la instalación de dos modos: un modo sencillo en la partición que creamos y un modo mucho más experto y detallado. Bueno, para empezar necesitamos iniciar la herramienta gparter desde el libcd o la unidad USB. Y una vez que lo abrimos, recordar que tenemos las particiones de Windows, que son todas las que están sistema de archivo calificadas de NTFS, y recordar que también localizamos la partición que hicimos desde el propio Windows, que está sin asignar todavía, en color gris. ¿Veis? Estas son las particiones de Windows, no hay error. Además están todas en NTFS, como os decía, y luego tenemos el espacio gris sin asignar, que quiere decir que no se ha hecho nada con ese espacio, y en él vamos a crear una partición nueva que ocupará todo el espacio. Veréis, Windows tiene siempre las particiones en primaria y nosotros necesitamos generar una partición extendida para poder particionar el disco tantas veces como queramos en ese espacio. Normalmente un disco rígido solo se permite 3 particiones primarias, con lo cual de este modo podemos particionar tantas veces como necesitemos. Repito, le dejamos trabajar a la herramienta y después de unos instantes vemos que ha creado ya una partición extendida SDA4 y sobre la cual vamos a trabajar ahora. Vamos a generar una partición nueva en EDSA4 que está todavía sin formatear, y ahora, como veis, ha pasado a partición lógica. Las particiones lógicas son las particiones que se pueden hacer tantas particiones dentro de una partición extendida. Así que le damos a que ocupe todo el lugar y le dejamos hacer al creador de particiones, a gparter, esta fantástica herramienta que tiene muchas cualidades. Le damos a cerrar, esperamos a que se cargue de nuevo, y si veis, dentro de SDA4, dentro de la partición extendida, ahora nos aparece una nueva partición SDA5, cuyo sistema de archivos es Extra 4, que ocupa todo el apartado de disco que dejamos para instalar Linux. ¿Veis? Recordar la partición SDA5, la anotáis, y ahora vamos a ejecutar el instalador. Bueno, dejamos que se cargue, esperamos unos momentos, ya nos da la bienvenida. Podemos cambiar la configuración del teclado, vemos que está correcto, con lo cual lo dejamos tal cual y vamos a siguiente. Desde aquí podemos hacer una serie de tareas, ejecutar la herramienta de partición, el gparter que veíamos hace un momento, instalación automática
usando todo el disco. En este caso borraría Windows 10, así que cuidado con esta opción si queréis mantener un dual boot y que pueda iniciarse Windows y Linux cuando nosotros deseemos. Así que vamos a instalación personalizada y en la primera opción donde pone root tenemos que seleccionar la partición que hemos creado. Recordad que era SDA5 de 31 GB en extra 4. veis SDA2 es aparece en NTFS, es la de Windows, así que nosotros nos centramos en la que pone extra 4 SDA5 y lo demás lo dejamos todo, tanto Homer y tal, para que se instale tal y como está, para que se instale dentro de root. También el boteo es el inicio del root dentro de la carpeta root. Y como veis, también podríamos cifrar esta carpeta, lo voy a dejar sin cifrar. Y vamos a picar conservar datos en Homer, si se está actualizando. Verificar los bloques dañados por si tenemos el disco muy trasteado antes de instalar. Llevaría mucho más tiempo. Nos está avisando de que va a borrar toda la información de ese apartado. Bueno, y comenzamos. Veréis, ahora nos dice dónde instalar el GRUD para Linux y qué tipo de GRUD. Necesitamos instalar el GRUD. El GRUD es un gestor de arranque para Linux y Windows. Y la ubicación de instalación, el modo SMBR en mi caso, PSR sería para otro tipo de discos y ESP para modo Wi-Fi. Y tenemos también dónde vamos a instalarlo y nos marca por defecto es SDA, que es el inicio del disco. Normalmente siempre se instala ahí, así que lo dejamos tal como está. Y recordar que debe estar activado instalar GRUD. Si tuviésemos otro Linux que quisiésemos ya que gestionase el GRUD previo, pues le podríamos explicar esta opción para que el otro Linux gestionase el GRUD. Pero como solo tenemos un Linux y un Windows, si queremos que arranque debemos de dejarlo tal cual. Bueno, vamos a seguir. En cuestión de redes vamos a configurar un poquito la identificación del equipo en redes. Nombre del ordenador, dominio del ordenador y equipo de trabajo. Así de sencillito, le damos a siguiente. Y ahora vamos a, mientras sigue copiando la instalación, vamos a ver la localización, sería en España en mi caso. España, español de España. La configuración de la zona horaria sería Europa en mi caso. Y Madrid, lo dejo como defecto. Y luego tenemos la hora del sistema, la podemos hacer desde la web o si picamos aquí sería desde hora local y el formato en AM o PM. También tenemos configuración de servicios avanzados. Yo esto apartado lo dejo siempre por defecto, no toco nada, así que lo dejo tal cual y le damos a siguiente. Ahora vamos a crear la cuenta de usuario, así que introducimos nuestro nombre de usuario, en mi caso Pedro Crespo, y le ponemos la contraseña de usuario. Veréis, la contraseña de usuario y la contraseña de root deberían de ser diferentes, puesto que la cuenta de root es administrador total del sistema. Así que yo os animaría a que tuvieseis dos por seguridad. Pero bueno, en este caso voy a meter la misma que de mi usuario, con lo cual convierto mi usuario en administrador del sistema. Cuidado con este hecho, ya que se podría dañar el sistema más fácilmente. Por seguridad es conveniente tener dos contraseñas distintas, una para abrir la sección normal y otra para administrar el sistema. También tenemos autoingreso sin contraseña y yo la dejo desmarcada, prefiero que me salga la ventana del login. Me ha marcado un error simplemente por el espacio, le pongo un guión bajo y le doy a siguiente. Bien, completaríamos la instalación y una vez iniciado quitaríamos el USB y ya estaríamos dentro del sistema. Pero vamos a ver la instalación junto a Windows 10 de modo detallado, comparticionado y acondicionado para Linux. Este es un modo más específico, así que volveríamos al inicio. Imaginaros que acabamos de entrar con el USB y vamos a gestionar de nuevo el Gparted. Tendríamos EDSA 4
Simplemente recordar el espacio inicial que gestionamos desde Windows. Recordar NTFS son los espacios de Windows, así que tened mucho cuidado. Nuestro espacio es este, que está sin asignar, que es la partición que hicimos desde Windows, y vamos a hacer una partición nueva. Esta partición nueva ocupará todo el lugar, es partición lógica también, en Extra 4, y recordar que tenemos 3 particiones primarias, con lo cual tiene que ser partición lógica dentro de la extendida. Y ahora vamos a etiquetarlo. Este punto es importante porque luego nos va a ayudar mucho en este tipo de instalador. Veréis, hay distintos instaladores en Linux, ya hablaremos después, pero siguiente vídeo, pero este es un poco complicado entre comillas para novatos, pero opté por esta distro porque es fantástica, está basada en Debian 10, es muy estable y tiene una gran capacidad, además consume muy pocos recursos. Quiero que la conocieseis. Bien, como os he dado la opción de una instalación normal, fácil, pues ahora vamos a ver un poco la instalación más detallada. Bien, tenemos ya la primera, ¿veis? Partición, aparece SDA5 en Extra 4 y con root. La vamos a reducir. Veréis, vamos a crear otras 2 particiones dentro del espacio previo que teníamos, con lo cual reducimos la de root o administrador, donde se instalará todo el sistema. Bueno, cada vez que hacemos una operación de estas tenemos que confirmarla, ¿veis? Todavía no está hecha, así que le damos a aplicar. ¿Veis? Ya teníamos SDA5 para la instalación del sistema. Vamos a generar ahora la carpeta de usuario, donde podemos tener todos nuestros archivos, archivos de música, archivos personales, archivos de distintas características. ¿Veis? Bueno, ya tenemos la del sistema y ahora tenemos una partición nueva sin asignar, ¿vale? Mientras está sin asignar es que no está debidamente gestionada, es como si no hubiese nada en ella, así que la vamos a reducir también. Vuelve a ser una partición lógica. En esta vamos a crear nuestra carpeta de usuario home, como os decía, que es donde guardamos todos nuestros archivos personales, no los del sistema, los nuestros. Y también está en partición lógica y en Extra 4, y en este caso le vamos a poner el Linux Home. Es muy importante que pongáis estas etiquetas porque luego nos facilitará muchísimo la identificación a la hora de instalar cada cosa en su sitio, así que ir siguiendo estos pasos con atención. Le damos a aplicar, tardará un ratito, depende de la cantidad de espacio que tenga que trabajar. Bien, pues como veis, cuando termine dentro de la partición inicial que teníamos dedicada para Windows, ya hay 2 particiones. Tenemos la partición extendida que ocupa todo el espacio, incluís el espacio gris, y luego tenemos extra EDSA5 para root, EDSA6 para Homer, y nos queda un pedacito sin asignar en gris, ¿veis? Así que ahí vamos a crear una nueva partición. También es lógica, Extra 4, en este caso la vamos a sustituir por Linux Swap, es una partición de intercambio. Veréis, es como si fuese para ampliar la memoria RAM del sistema. Cuando tengamos que invernar el sistema o tal, en esa partición se guardará. Es muy recomendable hacerla, es un particionado detallado del disco para instalar Linux. Le damos a aplicar, esperamos un poquito a que aplique los cambios. El tiempo de la operación, repito, depende de la cantidad de espacio que haya que gestionar en el disco. Bueno, ya acabó. Dejamos que se cargue. Se está cargando todas las particiones, refrescando de nuevo todo la particionado del disco. Y bien, de este modo hemos conseguido mantener nuestras particiones de Windows a salvo. Y dentro de la partición que generamos desde Windows, hemos particionado en 3 particiones esenciales para Linux. Veis, tenemos las particiones NT y S a salvo, y dentro de la partición extendida tenemos
SDA5, SDA6 y SDA7. Podemos apuntarlos. Las tenemos también muy detalladas con las distintas banderas de identificación, con lo cual aquí ya hemos acabado y le damos a salir. Bueno, ahora desde este punto el instalador debería de detectar, pero veis que no lo detecta, con lo cual tenemos que cerrar el instalador y reiniciarlo de nuevo para que cargue toda la información del disco de nuevo, puesto que todo eso lo hemos hecho posteriormente a la apertura del instalador. Le damos a siguiente. Veis, ya no aparece instalación automática, aparece instalación personalizada en particiones existentes. El sistema lo identifica automáticamente. Aquí en la derecha tenemos una serie de anotaciones, como que se puede instalar el sistema en 10 GB mínimos. Si usamos Windows o Mac, es posible que tengamos que usar algún software para iniciar el sistema, cosa que nunca me ha pasado. Y que Linux requiere un particionado raíz. Y si tenemos que suspender, como os decía, el equipo o tal, al bajar la tapa, necesitamos una partición de memoria de intercambio swap. Ya sabéis lo que es una memoria de intercambio swap, la acabamos de crear. Y también que si tenemos que actualizar y tenemos particionado Homer aparte, nuestra carpeta de usuario, pues desde ahí sería más fácil. Bueno, vamos a identificar ahora debidamente todas las particiones root. La ponemos en la partición root que creamos. Ahora, Homer la ponemos en Linux Homer. Recordad, veis que bien están las etiquetas. Y ahora la memoria swap nos dice que no está asignada, pero la vamos a asignar porque para algo creamos el intercambio, el espacio de intercambio, y el boteo va a la carpeta root. La dejamos por como está. ¿Veis? Mira, desde aquí tenemos las distintas etiquetas. Bueno. Y la swap. También podemos cifrar alguna de las carpetas. Imaginaros que queremos cifrar Homer o root. Desde la parte derecha veis que pone cifrar. Se podría cifrar. Codificaría todo el contenido. Pero bueno, yo normalmente no lo voy a hacer. Vamos a darle a conservar datos. Y le vamos a dar a siguiente. Nos avisa de que se borrará todas las particiones que hemos señalado. Le decimos que sí. Y empieza la instalación. Bueno, desde aquí recordad que tenemos que instalar el GRUD para que inicie Linux y Windows. Y nos da la ubicación. Yo la dejo en defecto MBR porque es mi sistema, pero si tuviésemos UEFI sería la última opción. Como no la tenemos, no me lo detecta. El disco de arranque inicial donde se va a instalar el GRUD es de SDA por defecto, sería el inicio del disco, y le damos a siguiente. Seguimos con la instalación estándar como vimos antes. Ponemos que para el dominio de redes de computadoras, MX-DOM, y desde aquí pues cualquier nombre que se nos ocurra, MX Linux, por ejemplo Pro, por no enredar. Vale, es para identificar posteriormente si necesitásemos trabajar junto con Windows en red, en nuestro equipo en red. Bueno, vamos a seleccionar las zonas horarias desde aquí, como hicimos anteriormente. Recordar, tenemos un gran grupo de opciones. Y la zona, gestión de la forma del reloj. Esto lo dejamos por defecto, como os dije anteriormente, y le damos a siguiente. Bueno, vamos a crear la cuenta de usuario. Recordar guión bajo, si vais a dejar espacio. Me he comido una letra. Bien. La contraseña de usuario es diferente, os aconsejo que sea diferente a la contraseña de administrador, por seguridad. Por ejemplo, para entrar en la cuenta entramos con la de usuario, nos lo hallamos, pero la de administrador sería para gestionar a través de la terminal y actualizaciones, instalaciones y tal, con lo cual hace mucho más seguro Linux. Y le daríamos a siguiente, dejaríamos que acabase el sistema. Yo he cortado un poquito el vídeo para que no sea tan monótono. De todas maneras, Linux, que MX Linux no tarda mucho y nos está diciendo que reiniciemos el sistema. Vale, procedemos a reiniciar el sistema. Retiraríamos también el USB antes de que volviera a botear. Lo dejaríamos hasta el último momento y luego lo retiraríamos.
Vale, veis, ya está MX Linux y también tenemos Windows 10. Estas opciones se pueden también cambiar el orden si queremos que inicie uno u otro. Bueno, una nota, si no apareciese Linux en el boteo, cosa que puede ocurrir, deberíamos deshabilitar el modo UEFI de Security Boot en Windows 10, se hace desde la BIOS, y también podría ser necesario suprimir el inicio rápido de Windows. Recordad que Windows hay veces que no se apaga del todo para iniciar más rápidamente, pero que esas dos características impiden que Linux aparezca en el menú que hemos visto anterior. Cosas que por internet hay muchos vídeos tutoriales, se hace relativamente bien. Os aconsejo que lo hagáis personalizado a vuestro marca de PC y ya está, sin problemas. Bueno, desde aquí, desde esta ventana podemos hacer un montón de opciones, nada más llegar. Tenemos un montón de herramientas en mensaje de bienvenida. Y ahora os voy a mostrar ejemplos de otros instaladores. Veis, el de Linux Mint simplemente nos dice instalar junto a Windows 10, no tenemos que hacer particionado de disco previo ni tal, y es una opción y él se encargaría de hacerlo. Y por ejemplo el de Tailpin, tenemos Windows 10 y nos mostraría el espacio que está libre, el espacio que creamos desde Windows 10, y simplemente le daríamos instalar ahí. Como veis, hay distintos tipos de instaladores, distintas distros, unas más complicadas que otras, y en el próximo vídeo veremos cómo podemos tener distintas opciones de instaladores y irnos introduciendo tranquila y pausadamente en el apasionante mundo de Linux, sin prisas, pero de manera segura. Bien, hasta aquí el vídeo de hoy. Aprovecho la ocasión para mandaros un cordial saludo. Nos vemos.